Bueno, hoy tenemos la suerte de contar, bienvenido Juan, a Juan Benítez, a nuestra casa, el mundo del bus. Él Gracias, es, Maxi. él es Ujú. consultor del BID, es ingeniero civil, si mal no me equivoco, corregime. Así. Sí, sí. Eh, y lo que nos trae hoy acá es, salió un informe, el cual es el billetaje electrónico y el impacto que tuvo en el transporte público el COVID-19. Billetaje electrónico que nosotros venimos hablando desde un montón, que se viene hablando mucho sobre la necesidad que tiene hoy más que nunca con el hecho de no tocar dinero, ¿verdad? Así. Y sobre los datos fundamentales que genera este billetaje electrónico. Contanos un poco, Juan, cómo se desarrolla este informe. Perfecto. Gracias, Maxi. Sí, esto es, publicamos un blog en la semana, la primera semana de junio, compartiendo un poco los datos del recaudo electrónico, popularmente conocido como billetaje electrónico, del área metropolitana de Asunción, y lo publicamos a través de la plataforma del Banco Interamericano de Desarrollo. Y más que nada lo que contamos es el impacto que tuvo el coronavirus en los viajes en transporte público dentro de digamos, de este universo que es los datos del billetaje, ¿verdad? Que representan una porción muy pequeña de los viajes que se realizan diariamente todavía en Asunción, pero que sí nos dan una idea de qué está pasando, ¿verdad? Eh, Es lo único que podemos medir. Exacto, exacto. Es la información que tenemos Claro. hoy y realmente es también la información, digamos, ya estandarizada, ¿verdad? Es una base de datos, entonces como que podemos procesar los datos y tenemos algún tipo de información en cuanto al momento en el que pasan los viajes, la ubicación en la que pasan, no todos, pero algunos de ellos. Entonces eso nos permite entender el impacto del COVID en los viajes en general, pero también enfocándonos un poco en ciertos horarios, viendo qué pasa en distintos horarios y viendo también qué pasa en el territorio, ¿verdad? En el espacio. Eh, y yendo un poco al contexto, al background del billetaje electrónico, el recaudo, como mencionaste, ya venimos hablando hace tiempo, ya desde al comienzo, un poco después de digamos, del inicio de la década del 2010 ya se empieza a hablar del recaudo electrónico, de cierta forma asociado a las modernizaciones que se pretendían hacer en el transporte público con el tema de un proyecto corredor exclusivo y demás, ¿verdad? Entonces se empieza a regla, se hace una ley del billetaje y eventualmente una reglamentación de esa ley que se demoró y por eso también se demora en implementar el billetaje, ¿verdad? O sea, hay una ley que exige que haya el billetaje, pero toda la parte de cómo hacemos, cómo implementamos, cómo aseguramos que esto funcione, eh, eventualmente toma sus años. Y finalmente, después que se termina la reglamentación, las empresas empiezan a iniciar ese proceso de transición, ¿verdad? Las empresas me refiero a quienes son capaces de proveer ese servicio de recaudo, ¿verdad? Las famosas proveedoras. Exacto, las proveedoras del billetaje, ¿verdad? Las empresas prestadoras de ese servicio. Entonces, por eso se demora tanto y finalmente en 2019, o sea, el año pasado, en octubre, empiezan a operar las unidades de billetaje dentro de los buses, permitiéndonos tener, digamos, datos desde ese momento, ¿verdad? Entonces, ese es el background. Y lo que hicimos fue mirar los datos del billetaje desde enero un poco, ¿verdad? Para entender qué pasaba y eventualmente utilizamos como referencia para la mayor parte de las comparaciones los viajes del primer mes de marzo. ¿Por qué el primer mes la primera semana de marzo? Quiero decir? ¿Por qué? Porque es la semana en la cual se reactiva la mayor parte de las actividades académicas o de ciertas actividades Claro. económicas que no habían funcionado por el tema del año nuevo, Navidad, todas las Vacaciones. fiestas. Exacto. Entonces, como que el tiempo que tenemos que representa de forma un poco más correcta lo que sería lo normal durante el año es la primera semana de marzo. Entonces, no permite entender, bueno, en esta se debería esperar este tipo de número de viajes, pero estamos teniendo esto. Claro. Eh, Ujú. Es más, estamos mostrando, seguramente vos también lo estás viendo el gráfico, Ujú. y es bastante impactante cómo los picos son totalmente diferentes al resto de los viajes, ¿verdad? Totalmente. Eh, eh, Ujú. el hecho de, muy bien explican cómo vienen los decretos, un número de decreto.
todo este estudio, ¿cómo lo terminan ustedes analizando con la información? Porque claro, porque no son no solamente números duros. Viajaron 10, no, viajaron 20, no, viajaron 5, no. Hay todo un contexto social detrás, que ustedes no pueden obviar al decir viajaron 5 personas menos, solamente. Ustedes esto lo tuvieron en cuenta, evidentemente, para hacer este informe. Eh, Ujú. ¿cómo, ¿Cómo terminan ustedes analizando dato por dato? eh, ¿Hicieron alguna estadística más o menos equiparable al resto o solamente utilizaron los datos que tienen del billetaje electrónico? Sí, ahora nos limitamos a datos de billetaje, o sea, solamente observamos esos datos. Eh, lo que te dije fue que tratamos de ver algunas métricas para tratar de ser, bueno, cuál va a ser nuestro punto de referencia, así como te mencioné, fue la primera semana de marzo, como lo normal, ¿verdad? Pero también miramos, o sea, tratamos de mirar en distintas etapas, ¿verdad? Entonces, para, por ejemplo, el análisis, eh, digamos, temporal, ¿verdad? De los horarios, tratamos de hacer el análisis antes, o sea, miramos la distribución horaria de los viajes por horario eh, antes de la pandemia, ¿verdad? O sea, en esa Sí. primera semana de marzo y después en la segunda semana desde el inicio de medidas, cuando había solamente dos medidas en lugar, que era uno la resolución 90, que inicia el 10 de marzo, que es en el cual se cancelan las actividades escolares a todos los niveles, ¿verdad? Académicas en todos los niveles, y se cancelan los eventos masivos. Y después el primer decreto que cambia el horario para los empleados públicos que empiezan a trabajar de 9 a 2 de la tarde, ¿verdad? Lo que son Entonces lo que horarios queríamos, escalonados. exacto. Entonces la idea sería tratar de mirar un poco esas pequeñas resoluciones, primero a ver que de cierta forma afectaban el horario. Uno, porque eliminaban una actividad que tiene, digamos, un horario específico, que es el tema de la parte educativa, que empieza a la mañana para los colegios, ¿verdad? Y también tenemos la parte universitaria a la noche, y también teníamos este efecto del decreto del cambio horario para empleados Claro. públicos. Ah, y te miento, me olvidé el tercer decreto, que era el que restringe la circulación a partir de las 8 de la noche. Entonces miramos cuál era el efecto de esos tres decretos que eran antes del aislamiento preventivo que empieza el 21 de marzo, en el Claro, cual ahí va a haber una alteración completa en el tema de los viajes y los horarios porque el número de ya tenés, viajes iba a ser mínimo. ya de por sí tenés una restricción. Exacto, exacto. Entonces cambiaba muy drástico el panorama, entonces queríamos ver un poco el efecto de estas medidas paliativas, que de cierta forma nos ayuda a entender también qué pasa si el Estado coloca una medida que no es tan restrictiva, pero que sí capaz tiene algún efecto en la movilidad, ¿verdad? Entonces miramos eso y lo que nos dimos cuenta en ese análisis, o sea, en esa mirada, ¿verdad? Y a veces la palabra análisis parece que implica mucho, pero en realidad es más que nada Observación. visualizar los datos, ¿verdad? Con data, con una visualización y tratar de entender qué pasa y ver numéricamente el cambio en porcentaje y demás, pero no llegamos a hacer, digamos, un análisis estadístico Claro. todavía para ver, digamos, la incidencia de cada una de estas medidas en cierto tipo de medida, de indicador o variable de movilidad, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer y queremos hacerlo todavía? ¿Verdad? Todavía no nos dio el tiempo, pero la intención es expandir a ese nivel. Y ahora lo que eso nos mostró fue que sí hubieron medidas, ¿verdad? Y la más efectiva fue el tema de restringir la circulación a las 8 de la noche, que tiene un efecto en restringir los viajes y se nota que a partir de las 6:30 ya empieza a bajar drásticamente el número de viajes, ¿verdad? Pero no hubo un cambio muy grande en los picos, o sea, hubo un cambio, pero siguen siendo más o menos en la misma franja horaria. Eh, Qué raro, eh, porque uh-huh. uno esperaría que quizás el horario escalonado ayudase un poco más a distribuir la cantidad de pasajeros. Evidentemente, Totalmente, volvemos al hecho de no tenés la totalidad de datos concretos de todas las personas que están viajando, sino totalmente. es un dato muy segmentado, ¿verdad? Así A ver, mismo. tampoco ustedes se pueden aventurar a hacer números donde no los hay, porque tendrían que salir a hacer un estudio de campo. Ya es otra cosa del cual justamente esto no tiene que ver. Vamos a tomar lo que sí podemos contar, que es los datos de billetaje electrónico. Y estos son los números que... Vuelvo a ver, insisto, el horario escalonado se supone que tendría que planchar un poco más los datos, pero al fin y al cabo se siguen manteniendo.
Y yo sé que capaz eso muestra, ¿verdad? Es un poco difícil, así como dijiste, esto es un muestreo muy pequeño. O sea, estamos hablando de 6.000 viajes al día antes de la pandemia, ¿verdad? Que era de lo que obtuvimos en la semana del 2 al 8 de marzo, y en días entre semana, ¿verdad? Días de trabajo. Teníamos ese promedio de 6.000 viajes y se estima, según el Viceministerio de Transporte, que hay como 2 millones de viajes Ujú. eh, ¿verdad? Al día en el área metropolitana de Asunción. Entonces, la representatividad que tiene nuestro dato realmente es muy pequeña, con muchos errores. Entonces, no podemos hacer inferencias masivas de las causas de por qué no vemos ese cambio con el horario escalonado. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre hay un pero. Pero yo creo que otro factor a considerar es que lo que eso demuestra es que probablemente el porcentaje de viajes que realizan empleados públicos dentro de toda la masa de lo que es los viajes diarios, capaz sea relativamente pequeña, pero entonces no tiene un efecto grande en todo, ¿verdad? En todos los viajes y en la distribución de los viajes por horario. Y quienes llevan en la mejor parte de ese beneficio terminan siendo, o sea, no la población en general de ese decreto de cambiar el horario, sino los empleados públicos en sí, que esos individuos específicos se van a probablemente subir a un bus un poco menos lleno, Claro. ¿verdad? Pero no necesariamente va a ser algo que va a ser un beneficio para toda la población o la mayor parte de la población. Pero por lo menos eso, o sea, asumo que esos empleados públicos que tuvieron ese beneficio esa semana pudieron viajar de mejor forma porque empezaron más tarde y salieron más temprano antes que empiecen, digamos, el pico en el transporte público. Claro. Eh, y eso muestra también capaz el límite en el cual podría tener una ley de horario escalonado que solamente impacte al sector público, porque capaz nos da la impresión de que hay muchos empleados públicos, pero realmente si es que miramos los viajes en transporte público, puede ser, no podemos declarar de ciencia cierta que es así, representan un porcentaje muy pequeño de los viajes, ¿verdad? Eh, Pero, sí. adelante, adelante, perdón. Sí. Te quiero hacer una consulta más como técnico, Ujú, como analista. ujú, ¿Vos crees que de acá, de esta experiencia que se va teniendo, ujú. se pueden ir armando un conjunto de herramientas, ¿verdad? Ujú. Como para poder analizar, mejorar el transporte? O sea, Totalmente, totalmente. Sí, yo creo que la información acá tenemos, o sea, lo que se obtienen de estos validadores de viaje es una ubicación geográfica, ¿verdad? GPS, tenemos variables espaciales y temporales y tenemos, digamos, la variable de la demanda, ¿verdad? Entonces, eso te permite entender cómo está funcionando el transporte público, dónde se sube la gente, dónde hay más demanda, en qué horario, en qué territorio, en qué paradero. O sea, todo ese tipo de información, ¿verdad? Y cuáles son las líneas que más tienen, cuáles son. Entonces, por lo menos en el sentido del origen, ¿verdad? No tenemos el destino porque no sabemos dónde la gente se baja, pero por lo menos tenemos una idea de dónde se están subiendo y capaz podríamos hacer inferencias de origen y destino más adelante si es que el billetaje electrónico se vuelve algo obligatorio en todos los viajes, ¿verdad? Que es lo que se espera. Entonces, yo creo que ahora ya es una herramienta, pero la potencialidad de esto está en que se utilice de manera masiva y que claro. eventualmente todos los viajes utilicen el billetaje, ¿verdad? Porque hoy tenemos solamente este porcentaje muy pequeño que realmente capaz no sea representativo de todo. Así que yo creo que hay muchísimo potencial, que con esta información se podrían optimizar los recorridos, se podrían inclusive reconsiderar cuáles son recorridos con muy poca demanda y transcurrir a otra zona donde hay menos accesibilidad, donde hay mucha demanda pero pocos servicios. Claro. Eh, entonces tratar un poco de optimizar el transporte público, también en horarios específicos, mejorar mayor frecuencia. Entonces yo creo que hay mucha información dentro del tema del billetaje que le ayudaría tanto a los operadores digamos, a mejorar el servicio y la calidad que tienen, como inclusive de parte de las autoridades de regular qué está pasando, ¿verdad? De que la cantidad de buses que tienen que estar está en las calles, que la frecuencia se está cumpliendo. Y De, otro tema no menor, perdón, Maxi, sí, último, sí, sí. es el tema de inclusive ahora las medidas en las cuales se está queriendo restringir la capacidad de los buses, ¿verdad? Que no se llenen tanto, ¿verdad? Entonces, si es que yo sé cuánta gente se está subiendo en el bus, yo puedo ver un poco si están cumpliendo esas medidas los operadores o si están saturando el bus, ¿verdad? En época de pandemia creo que la relevancia de esta información es aún mayor. Eh, yo justo iba a lo que terminaste tocando vos. Ujú, El manejo fundamental de la información, ujú, que termina siendo, más que una herramienta, una necesidad para los tiempos que corren.
Totalmente. Ya no nos podemos manejar con supuestos. Hoy la información tiene que ser precisa, tiene que ser certera, porque, vuelvo a repetir, en estos tiempos que corren no nos podemos dar el lujo de poner supuestos, numerito por aquí, un numerito conveniente por allá. Entonces, este tipo de informes y el billetaje electrónico vienen a dar luz sobre un territorio que tenía tantas sombras, ¿verdad? Tanto, vuelvo a repetir, con el tema de los supuestos, tantos numeritos que se acomodaban para un lado, para el otro. Eh, Como para ir cerrándote y no te Ujú, robo más tiempo, eh, todo lo que veníamos hablando también se describe en un mapa sobre el tema de las municipalidades, ¿verdad? ujú. Que Sí, te demuestra un poco la utilización. Volvemos a repetir que son datos que se sacan netamente del billetaje electrónico. Y se muestra un poco el hecho de cuánto se utiliza o cuánto impactó. Si mal, vuelvo a repetir, vos corregime si yo me equivoco. sí, Eh, es más, creo que el que más impacto tuvo fue el municipio de Ipané, exacto. que tuvo Sí, un 94%, puede ser 98%. sí, y 98, 98. Asimismo, Maxi, realmente ahí lo que vimos fue, tratamos de agrupar los datos de las validaciones que tienen, digamos, alguna ubicación. Pasa que de repente no todos los datos terminan teniendo la identificación del GPS al momento de la validación, pero aquellos que sí se pudo obtener esa información, es otra vez un muestreo más pequeño, otra vez digamos, todos los viajes, pero ya nos da una idea de qué está pasando en el espacio y sí, eso es lo que vimos, ¿verdad? Que la cantidad de viajes en el municipio de Ipané fue donde hubo menor, pero la distribución de esa reducción realmente fue alta en todos los municipios, no solamente ahí. Claro, Y la mayor parte de los municipios estaba arriba del 90%. Entonces realmente la demanda en el área metropolitana está en el promedio de más que los 90, lo cual muestra que el transporte público fue afectado en todos los horarios, en todo el territorio, que hay una afectación radical que obviamente tiene implicancias para la sostenibilidad económica de cómo funcionan estas empresas, ¿verdad? O sea, a toda la economía fue afectada y al restringir la movilidad, claro. ¿verdad? Obviamente directamente influye en los viajes y en el transporte público. Y yo creo que, yendo a lo que mencionaste, ¿verdad? Existe yo creo que justamente esta falta de modernización del transporte público, sin mencionar responsables, ¿verdad? Ya que, o sea, creo que es una dinámica privado público siempre, ¿verdad? Pero esta dificultad en contener información y métodos de monitoreo y temas de gestión y todo lo demás, como que hay siempre una falta de información que genera desconfianza, o sea, Claro. naturalmente, ¿verdad? Entonces empiezan a haber esta crisis de vuelta, ¿verdad? Y esa desconfianza existente histórica se mantiene, ¿verdad? Entonces el sector de transporte dice, estamos sin poder sostener esto y realmente, o sea, existe esa confianza de parte del sector público, de la propia ciudadanía en cuanto a estas declaraciones. Realmente hay ciertas dudas, pero lo que estos datos nos muestran es que justamente estas tecnologías nos sirven justamente para transparentar eso y nos sirven para el diálogo con estas instituciones, decirles, ah, sí, realmente están teniendo una afectación en todo el territorio, ¿verdad? Y, eh, y de cierta forma muestra, ¿verdad? Inclusive, de cierta forma, cuáles son los corredores que más están siendo afectados, ¿verdad? Es como ir Eh, al médico y que te diga, Ujú, estás afectado acá, este es tu exacto. informe. Acá tenés que Ujú, solucionar esto, acá tenés que tomar esto, aquello, lo otro. Eh, con los datos sobre la mesa, datos concretos, datos certeros, datos reales, se pueden tomar medidas mucho más concretas y reales. Es como decís, buscar hoy eh, el famoso culpable se complica porque también es una dinámica. Entonces, totalmente. y hoy estamos para encontrar soluciones. Totalmente. Tenemos un problema grande y después tenemos varios problemas que son arraigados de forma estructural. ¿Cómo vamos a ir solucionando cada uno mientras tenemos ese problema grande? Entonces, Juan, quiero agradecerte por el espacio.
por los minutitos que nos diste. Evidentemente, esta casa, el mundo del bus, está abierta, no va a ser la última vez, ya te comprometo para que estés acá compartiendo, porque hay algo que desde el mundo del bus tratamos de fomentar. Creo que esto te lo comenté. Eh, Porque es muy fácil hablar difícil y que la gente no entienda. ¿Está bien? Totalmente. Entonces, hablemos fácil sobre cosas difíciles y que cada persona después se arme de herramientas para después poder entender y después todos juntos discutamos, debatamos. Esto me gusta más, esto me gusta menos. Y, y como te dije antes, el mundo del bus tratamos de fomentar el hecho de cuál es el transporte que viene, cuál es el Ujú. transporte que necesitamos. Eh, Se acabó el transporte público como lo conocíamos hasta hace 3 meses. Ujú. Todo esto viene a cambiar toda esta estructura. Totalmente. No, y Maxi, primero aprovecho para agradecerte por el espacio y por la oportunidad de compartir esto. Realmente me siento como un aliado porque creo que es súper importante el trabajo que están haciendo y esto de, digamos, de traducir, ¿verdad? Las cosas que de repente capaz suenen muy técnicas, pero que son súper importantes poner a conocimiento porque tienen efecto en la vida y en la calidad de vida de las personas y de los usuarios de transporte público en este caso específico, ¿verdad? Entonces, creo que es súper relevante darle las herramientas, ayudarles a comprender los desafíos que tenemos y también, como mencionaste, ¿verdad? Apuntar un poco a las soluciones y cómo podemos mejorar y saber cuáles son las causas de los problemas, por qué están existiendo y cómo podemos, ¿verdad?, resolverlos. Porque, antes de cerrar, porque esto, Sí, sí, si no, por favor. se No, no hay termina... ningún problema. Eh, Tengo tiempo todavía, así que adelante. eh, Esto se termina siendo, si nos empezamos a echar culpas, termina siendo de nunca acabar. Y como vos bien lo decías antes, tenemos un paquete de datos, no es Claro. todos los datos. Busquemos de que todos los datos estén en este paquete para poder analizar, para buscar Totalmente. soluciones. Eh, No, Justamente y hablaba, la información es poder, de manera rápida y sencilla. justamente entonces, que la persona que vaya, que diga no, pero mi platita, pero no sé cómo se maneja, darles las herramientas para que sepa que una tarjeta, que es en este caso el billetaje electrónico, elija la empresa que elija, ¿verdad? Eso es Totalmente. independientemente. Ujú. Después cada uno se sentirá más cómodo con una u otra, pero que sepa que lo que tiene en su bolsillo es una herramienta y que está ayudando a que otras personas puedan mejorar un sistema. Entonces, cuando esa persona se suba a un bus, sea el servicio que quiere, no el que se puede dar, porque también estamos en otra. ¿Cuál es el servicio que queremos y cuál es el que se puede ofrecer? ¿Está bien? Entonces, estos datos que vos bien aclarás están sobre la mesa. Agarrémoslos y evaluémoslos. No sé Totalmente. si estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo, estamos súper de acuerdo. O sea, yo creo que es súper bueno que la ciudadanía, digamos, empiece a ver a este proceso de transición como una oportunidad o sea, para que los propios operadores y el Estado mejoren el servicio a partir de la información que se genere. Así que creo que es clave la participación ciudadana, tanto en el proceso del uso de la tarjeta como en el proceso también de exigencia, ¿verdad? O sea, como que sea algo, o sea, no son mutuamente exclusivos, ¿verdad? Claro. O sea, yo puedo proveer datos, pero al mismo tiempo yo puedo exigir que se hagan cosas con esa información, yo puedo exigir que esa información se publique de forma estandarizada y abierta, por ejemplo, para que la sociedad civil y la academia puedan analizar esos datos y puedan, ¿verdad?, generar soluciones desarrolladas desde la propia sociedad civil, ¿verdad? O sea, el fenómeno Smart City que se habla mucho, ¿verdad?, ciudad inteligente, Claro. justamente está estrechamente conectado con la participación ciudadana y la publicación de los datos de forma abierta, permitiéndole justamente a la ciudadanía entender los desafíos que hay y generar soluciones para esos desafíos desde su casa, ¿verdad?, desde su academia, desde su trabajo, desde lo que sea. Entonces yo creo que es genial toda esta parte de la tecnología, pero hay todo un proceso cívico que tiene que ir a la par, exigiendo el uso de esos datos de manera responsable, ¿verdad? Todo el tema de privacidad de datos, que también es súper importante que todos hablemos. No quiero complejizar este diálogo, pero
siempre termina siendo así, ¿verdad? Uno empieza con algo y al hablar de datos e información creo que sería irresponsable no mencionar el hecho de que es importante que la ciudadanía también exija una ley de privacidad de datos, cómo se manejan estos datos de forma responsable, y inclusive en el contexto del transporte o en cualquier otro contexto, ¿verdad? Pero también la exigencia de que, mira, hay datos, hay información, utilicen esto para optimizar mi Claro. servicio, utilicen esto para proveer mi información de usuario, como usuario de transporte, dónde está mi bus, a qué hora va a pasar, cuántos pasajeros hay, está lleno, no está lleno, cuánto me va a demorar este itinerario, subirme de acá a acá, según el histórico de datos que tienen. O sea, todo eso se puede exigir a partir de esta información y es un proceso de diálogo, ¿verdad?, entre las instituciones responsables, tanto el Estado como los operadores, con los usuarios. Hacer, hacer mucha docencia, Totalmente, totalmente. mucha Y docencia. te agradezco por la oportunidad de hacerlo eso a través de este medio. Eh, Vuelvo Ujú, a repetir y antes de cerrar, las puertas ujú. están abiertas. Juan, esta es tu casa, sumate, subite al mundo del bus. Siempre decimos, antes en los podcasts decíamos subite al bus con nosotros, hoy cada uno desde su casa, vamos a respetar un poco la distancia, pero las puertas evidentemente del mundo del bus están abiertas. Y agradecerte una vez más por aclararnos y por toda esta información que es tan importante, porque es una herramienta, insisto, y como vos dijiste, la información es poder. Siempre y cuando tengamos la información podemos tener esa herramienta para poder manejarnos de mejor manera. Sí mismo. Muchísimas gracias, Maxi, por el tiempo y saludos a toda la audiencia. Y gracias, Juan, será hasta la próxima.